gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle un aplauso al Rey. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el Señor. Si has recibido algo, ¿podrías darle la honra y la gloria una vez más? Gracias, Señor, gracias. Pueden tomar asiento. Ha sido un tiempo maravilloso, pero creo que esta es la última vez que estaré con ustedes en este congreso. Y no he podido más que rascar la superficie de todo lo que hay que decirse, pero siempre Dios nos da lo que es conveniente para nuestras almas, y estoy agradecido. Me siento intimidado con tantos nuevos teólogos. Estaba yo diciendo, algunos ya me tendrán que enseñar, pero yo me concentro en lo que he recibido y es todo lo que puedo compartir con ustedes. Vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Perdón, pregunta, ¿sí tienen alguien que les traduzca a los hermanos? Gracias. Voy a leer los versículos 23 y 24. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor nos está llevando por un camino, y el salmista estaba rogándole a Dios diciendo: examíname, mientras me haces descender por este camino militar, este camino de humildad que eres tú. Les recuerdo que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al empezar a descender con él siguiendo al Cordero, David estaba diciendo: Señor, examina mi corazón. Y cuando él te lleva por estos túneles descendiendo a través de tu vida, el Señor está tratando de mostrarte lo que está en tu corazón que tú todavía no has visto. Pero David decía: Señor, abre mi corazón, escudriñame. Quiero que busques y que me muestres en dónde no soy como tú. Porque si hay algo malo en mí, si hay alguna perversidad en mí, quiero que me la enseñes ahorita. Porque ahorita yo puedo hacer algo por ello que se llama arrepentirme. Ahorita, Señor, quiero que tú lidies conmigo. Trae tus juicios para que yo pueda, Señor, entregarte lo que está mal. Yo no quiero llegar al juicio de Jesucristo o al gran juicio del trono blanco y que vengas tú y me digas: mira toda esta maldad que nunca te hiciste cargo de ella. No, ahorita mientras tú me haces descender, estás buscando mostrarme lo que está mal en mí. Ese es mi ruego, esa es mi oración. Hazme sincero, Dios, muéstrame lo que está mal. Necesito saber lo que está mal ahorita, que puedo hacer algo, que es arrepentirme, y que tu sangre puede lavarme y transformarme. Así que el Señor estaba en el seno del Padre, y ahora nosotros como bebés, aquí está el Padre y aquí estaba el Hijo en su seno, y ahora nosotros estamos en el Hijo. Y si el Hijo empezó a descender por estos 12 canales, nosotros también tenemos que venir aquí siguiendo al Señor, quien nos está mostrando el camino y dejó huellas de sangre en ese camino. Vayan conmigo rápidamente, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Nada más voy a leer un versículo
¿Están ahí? No todos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es suficiente que Jesucristo haya muerto por ti. No le estoy hablando a gente que no haya conocido cómo crecer en la estatura de Jesucristo. Hay muchos de ustedes que apenas están empezando, pero no se preocupen, pueden correr rápidamente. Pero aquellos que ya han caminado el camino, estamos llegando a un punto en donde ya no nada más se trata de que Jesús te ponga su vida por ti. Es tiempo de que tú sigas al Cordero y que empieces a aprender a dar tu vida por los demás también. El Señor está diciendo, así como yo te di mi sangre y mi vida, tú necesitas estar dispuesto. Si vas a ser el Cordero, la esposa del Cordero, vas a tener que llevar las mismas heridas, las mismas marcas, y vas a también tener que dar tu vida. Es lo que estamos leyendo aquí. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis 21. Y como diría la hermana, estoy construyendo mi caso en corte, así que ténganme paciencia. Apocalipsis 21. Y voy a leer el versículo 21. Nada más. 21. Y dice: y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una. Cada puerta era una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. La palabra plaza aquí es calle o camino. Y decía la hermana, entonces, ¿dónde están estos 12 canales, estos 12 tubos que empezaron con Dios mismo en la roca sur, como aprendimos, y luego como en el Mar Rojo se abrieron 12 túneles o canales por los cuales pasaron, y luego Jesucristo descendió al infierno y a la muerte, bajando por esos 12 mismos canales? Y ahora aquí en la Nueva Jerusalén dice, y había 12 puertas. ¿Qué es una puerta?, decía la hermana Hicks. Una puerta es un canal por el cual vas a tener que pasar de un lugar a otro. Hay una separación entre un lugar y otro, y tiene que haber una puerta para que tú puedas ir de un cuarto a otro. Estamos ahorita en un auditorio, y si no hubiera puertas, no podríamos salir a la calle. Y si estuviéramos en la calle, no podríamos entrar. No había manera que el ser humano pudiera regresar al Padre. No había una puerta abierta, pero el Cordero inmolado, este chivo expiatorio, abrió una puerta, y no nada más una, abrió 12 puertas para que podamos regresar al Padre y llegar a la Nueva Jerusalén. Él dijo que Él era la puerta, Él es el canal, Él es el camino. Y dice la hermana, ¿y qué hay al final de este túnel o de esta puerta? Una perla. ¿Cuál es la recompensa de que pases por estas 12 puertas o estos 12 caminos que entran a la Nueva Jerusalén? Una perla por cada puerta. ¿Cuántas perlas quieres tú tener? ¿Quieres que haya una puerta que digan, por aquí no puedes entrar porque no te pertenece? ¿Dónde está tu perla? Y la perla nos habla de luz, decía la hermana. A ver si tengo aquí, no escribí la palabra en hebreo, pero significa una piedra que brilla con luz. Y saben, en hebreo antiguo también significa un túnel, curiosamente. Así que aquí hay 12 puertas, y tú tienes que aprender a entrar por todas estas puertas o estos 12 canales. ¿Quieren que les diga un secreto? En el Edén, el Señor les dijo que labraran y que se fuerte la palabra, pero que guardaran, gracias. ¿Y qué tenían que guardar?
las puertas, cerrar las puertas. Y significa poner una cerca de espinas alrededor, de manera que nada entre y nada salga. Y si ellos hubieran obedecido, hubieran cerrado las puertas, porque venía una serpiente antigua, Leviatán, que venía a atacarlos. Dios sabía que venía el enemigo. Entonces, si Dios sabía, ¿por qué no cerró la puerta? Porque esa es una elección que cada uno tiene que hacer de su propio corazón. Y el Señor te advierte, ¿sabes qué? Ahí viene el enemigo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Yo no voy a hacer nada, porque tú tienes que tomar una decisión. Sabemos que Pedro falló, pero el Señor lo perdonó. Y todo el tiempo el Señor tiene paciencia con nosotros, pero nosotros tenemos que decidir: voy a caminar por la puerta, voy a pasar al otro lado, voy a guardar la puerta de mi corazón para que el Leviatán no entre. Esa es tu responsabilidad. El Señor ya te dio todos los materiales que necesitas, ya te dio todas las armas. Y leímos cómo subieron armados, pasando por esos túneles con una nueva fe y una nueva determinación. Y hermano, el enemigo viene. No es una pregunta, no es una duda, no es una la mejor. El enemigo viene, pero vas a ser un soldado fiel y verdadero. Vas a levantarte y decir: tengo todo lo que necesito para vencer, y mi capitán está conmigo. Yo voy a pasar por ese túnel, voy a pasar por esa puerta que él me está abriendo, y voy a conseguir una perla de luz, de una nueva revelación humilde de Dios para mi caminar. ¿Entiendes que no puedes entrar a la ciudad a menos de que hayas dominado y reinado y gobernado y tomado posesión de cada una de estas entradas? Me vas a decir: bueno, ¿y qué hay de las naciones? Van a entrar a la Nueva Jerusalén. Sí, pero no pueden permanecer, vienen como invitados. ¿Tú quieres ser un invitado a la Nueva Jerusalén o quieres morar en la Nueva Jerusalén? Esa es la diferencia. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Iba a regresar a otra cosa, pero el Señor me dijo: no, es tiempo de ir acá, así que es lo que vamos a hacer. No sé qué hice con aquí está. Y les mostré este cuadro y les dije que Jesús estaba con el Padre y descendió a la tierra como un bebé. Y luego caminó por la tierra y fue a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros y sufrió una triple separación. Su cuerpo fue a la tumba, su alma descendió al infierno y a la muerte, y su espíritu lo puso en las manos del Padre, quien lo llevó como el chivo expiatorio al mar del olvido, para enterrar ahí todos nuestros pecados. Esta puerta no existía, no había una conexión para poder llegar al Padre, pero Jesús, a través de sí mismo, abrió una puerta. ¿Qué necesito hacer? Bueno, en lo que el hermano lo arregla, vamos a leer. Les dije, entonces Jesucristo empezó a descender y tuvo su espíritu también que descender al infierno y a la muerte. El infierno se compone de dos partes en realidad: la parte caliente y la parte fría, que está en el tejón de hielo. Y el Espíritu de Dios descendió a estos lugares, descendió al infierno y luego descendió al abismo Shahat, luego bajó al abismo Bor y descendió al abismo Tejón para pelear la batalla por nuestro espíritu hasta llegar al trono de la gracia. Vamos aquí en Apocalipsis capítulo 3. Son versículos que creemos conocer. Empezando en el versículo 14, les voy a pedir que ustedes lo lean. Leamos
hasta el final del capítulo. ¿Están ahí? Fuerte. Por favor, háganlo juntos respetando los puntos y comas. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: yo conozco tus obras, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido. Y yo te amonesto y unge tus ojos con colirio. Yo reprendo y castigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor dice: sabes, estoy a la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, estoy a la puerta de tu corazón. Si tú abres y decides entrar, yo voy a entrar a ti y tú vas a entrar conmigo. Pero empieza diciendo, y les recuerdo que la Odisea es la iglesia que había llegado hasta el tope, hasta la cabeza. En el libro de Cantares capítulo 5, no vayan ahí, pero estoy haciendo referencia. La esposa se acababa de casar con el esposo, ya era la esposa, pero ¿cuál fue su actitud? El esposo le dijo: quiero que salgas y ministres a estos mis convidados, sal a darles. Y ella dijo: no voy a hacerlo. Fue y se encerró y cerró la puerta a su propio esposo y se desnudó, se metió a la cama y estaba lista para dormirse. Y el esposo vino y le dijo: amada mía, abre la puerta, porque vengo con reprensión de mi cabeza, y mi padre también viene a reprenderte en privado, porque estás haciendo mal. No cierres la puerta, abre la puerta, porque vengo a reprenderte. ¿Y saben lo que odiamos más? Que alguien nos reprenda. Y era vida lo que estaba recibiendo, pero lo rechazó. Había algo en ella todavía que no era perfeccionado, que no era perfecto. Y decía la hermana, era el velo de ignorancia y de rebelión que todavía tenía que ser roto. Es la última parte del vestido de la esposa que tiene que ser cambiado y transformado. Y ella todavía no lo tenía, estaba llena de ignorancia y de rebelión. Y como les he dicho antes, ¿por qué no quería servirlos? Porque era la misma gente que le había producido dolor en la vida, gracias, que la había perseguido tanto. Por lo tanto, todavía había resentimiento en su corazón y dijo: a esos yo no los voy a servir. Sin entender que era gracias a ellos que ella llegó a ser la esposa del Cordero. Las heridas que había recibido de ellos es lo que la hicieron ser la esposa del Cordero. De manera que el Señor se va y ella se da cuenta que su Señor se fue y sale corriendo buscándolo y se encuentra con los guardias de la ciudad, quien la toman y la lastiman y le arrancan este velo de ignorancia y rebelión. Y cuando finalmente este velo de ignorancia y rebelión es quitado de ella, ella puede ver y darse cuenta, y empezó entonces a hacer lo que el Señor le dijo, y se encontró con las doncellas y les dijo: ¿han visto a mi amado? Y ellas dijeron: ¿quién es tu amado? Déjame decirte, mi amado es así. Y empezó a describir al Señor desde la cabeza hasta los pies, y creó tal deseo en ellos que dijeron: nosotros también queremos conocerlo. Mira, Jonás no quería obedecer a Dios y se fue en rebelión corriendo realmente a España. Y el Señor lo alcanzó y tuvo una experiencia de descender al infierno y a la muerte, y salió de ahí
dispuesto a ir a Nínive y predicar, pero lo hizo de todos modos con mala gana, de mala gana. No quería hacerlo, quería que Dios destruyera Nínive, y aún de mala gana. Vean el poder de Dios en sus palabras, que sacudió a todo Nínive, que hasta los animales estaban ayunando. Tocó a los mismos animales. Y si eso era una persona que no quería que la gente fuera salva, que la gente viviera, que la gente conociera a Dios, ¿cuánto más va a ser cuando su esposa sí quiere y está dispuesta a salir y compartir al Señor y hablar de su amado? Pero estaba en su ignorancia cuando se rebeló contra Dios, y ahora llegamos aquí a la Odisea con la misma actitud. ¿Y qué es lo que dice la iglesia de la Odisea? Yo soy rica y aumentada en bienes y no tengo necesidad de nada. Creo que esto no va a servir porque sigue estando al revés. ¿Sí? Ok. Así que el Señor empezó a descender primero al infierno, que tiene que ver con la boca. Luego descendió al abismo, a la muerte, que tiene que ver con la nariz, o conciencia, percepción, aliento. Luego descendió al abismo Shahat, que tiene que ver con el oído. Y luego descendió al abismo Bor, que tiene que ver con el ojo o entendimiento. Y luego descendió al abismo Tehom, que tiene que ver con la mano o los afectos. Y Jesús tuvo que descender por estos lugares. ¿Y cuál era la opinión de la iglesia de la Odisea? Yo soy rica y aumentada en bienes y no tengo necesidad de nada. Así que dijo, en su orgullo de revelación, soy rica. Su orgullo de redención, aumentada en bienes. Y su orgullo de satisfacción, diciendo, y no tengo necesidad de nada. Todavía en ella había un velo de ignorancia y rebelión. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Estás siendo completamente ignorante y rebelde. Déjame decirte, esa es tu opinión de ti, pero en realidad eres cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Qué tiene que ver con estos niveles a los cuales él tuvo que descender? Y empieza con cuitada, luego miserable, luego pobre, luego ciega y desnuda. Por eso Jesucristo tuvo que descender para pagar el precio de estas cosas en nosotros. Los 5 sentidos de la esposa estaban corruptos y llenos de ignorancia y rebelión. De manera que el Señor tenía que empezar a descender a estos lugares para salvarnos, para librarnos de estas cosas. Y le dice, empieza diciéndole, ¿sabes qué? Antes que nada eres miserable. Eres cuitada. ¿Qué significa cuitada? Desventurada. Alguien que no tiene un destino, alguien que no tiene un propósito. Significa, entre otras cosas, ser débil, ser flaca. Una persona que no tiene capacidad de poder de completar nada. Significa
un estrés emocional, significa un estado de aflicción, de humildad, pero no buena, sino de bajeza. Significa una persona que tiene un espíritu aplastado, que no tiene fuerza para pararse. Y mientras ella en su orgullo de revelación está diciendo: yo soy rica, aumentada en bienes, en mi orgullo de redención, y no tengo necesidad de nada ni nadie. En su orgullo de satisfacción, el Señor le está diciendo: ¿sabes qué? Yo tuve que pagar un precio por ti, bajando al infierno, porque eres una cuitada, eres una desventurada. No tienes nada, eres tan débil que crees ser muy fuerte y muy rica, pero no eres nada. Hermanos míos, podemos llegar a ser la esposa y no darnos cuenta que todavía tenemos un velo de ignorancia y de rebelión dentro de nosotros, y nos hace débiles, siempre cuestionando dónde va Dios o lo que Dios quiere. ¿Por qué lo quiere hacer de esa manera? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué mi vida tiene que ser de esta manera? Hablamos de nuestra ignorancia. Job sufrió ese problema. Job era un cuitado, quejándose con Dios, diciendo: pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Hasta cuándo? Y finalmente, cuando finalmente vio, dijo: hablaba de cosas que no entendía, era un ignorante. De manera que por un lado tenemos esta ignorancia y por el otro lado tenemos la rebelión. No sé qué hice. Gracias, Señor. No tengo tiempo con estar con esto. Por otro lado tenía la rebelión de la tibieza. ¿Sabes cuando eres un rebelde? Eres tibio. No eres ni frío ni caliente. No estás dispuesto a bajar a las profundidades del sufrimiento, gozándote con Dios y buscando su rostro, y no tienes el deseo de ser exaltado en su gloria y mostrar el poder de Dios. No tienes el deseo de eso. Eres tibio y dices: que otro alabe a Dios, yo aquí estoy bien sentado. Que otro busque a Dios, al fin tengo un pastor que me va a alimentar. Hay alguien que va a dar. Gracias, hermano. Yo no tengo que preocuparme. Una rebelión, hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, que es buscar el rostro de Dios y decir: Señor, soy un cuitado, soy un desventurado, no tengo ninguna meta ni propósito. Tú dame la meta, tú dame el propósito, ayúdame a llegar, en lugar de quejarme y murmurar. Vayan corriendo por favor a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Primera de Pedro 2, del 19 al 21. ¿Están ahí? Y dice: porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En otras palabras, si estás padeciendo por causa del Señor y por lo que Él ha ordenado, ¿sabes qué? Para mí es agradable eso. ¿Pero por qué va a ser agradable? ¿Es un Dios sadista que le gusta que sufras? No, porque te está abriendo los ojos a tu ignorancia, te está abriendo tus ojos a tu tibieza espiritual, y te está diciendo: ¿sabes qué? El apóstol Pablo decía, ciertamente decía en Filipenses, a fin de conocerle. ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Cuál era el deseo de su corazón? Conocerlo. ¿Y cómo debía conocerlo? En la participación de sus sufrimientos. Yo quiero conocerlo, y si te voy a seguir, voy a tener que seguir un camino de dolor, pero Señor, tú vas conmigo. Muchos son los malos del justo, dice, pero de todos los librarás tú. No dice: no va a haber dolor para el justo, van a ser muchos, pero este es el camino de sangre que Él dejó, y yo voy a pisar en sus pisadas, voy a caminar en ellas, y Él me va a librar como libró al Hijo. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados,
¿Para qué fuiste llamado? Para compartir los sufrimientos de Jesucristo. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Tú dices que quieres seguir al Señor, te va a llevar por sufrimiento, tenlo por contado, pero ¿sabes qué? Eso es agradable para Él y Él te va a dar algo nuevo. Vas a encontrar una perla al otro lado. Una perla se forma por capas de lágrimas en el sufrimiento. Entra una arena en la ostra y la ostra empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y en lugar de lamentarte, empieza a decir: Señor, no soy digno de sufrir tus sufrimientos. Yo no soy digno de compartir tus padecimientos. Y empiezas a llorar en gratitud por lo que Él pagó por ti. Y tu perla se empieza a formar, una nueva luz en tu corazón empieza a aparecer, una nueva entrada a la nueva Jerusalén empieza a abrirse para ti. Aleluya. Y decía la hermana, este infierno al que Jesús descendió, cuando el hombre empezó a pecar, Adán, estaba lleno de las riquezas de Dios, verdaderas riquezas, no las que la iglesia de la Odisea decía: yo soy rica. Él tenía todo por don. Tenía un vestido hermoso de gloria que lo rodeaba. Tenía la presencia de su amado que venía a tener comunión con él en el huerto. Tenía todo lo que necesitaba espiritualmente para comer y crecer y aprender. Estaba en un lugar hermoso delante de la presencia de Dios. Y el día que pecó, lo perdió completamente todo y se sintió un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Sin ventura, sin destino, sin propósito. Perdió todo. La palabra es amal en hebreo. Se sintió desposeído. Pero el enemigo vino y le hizo creer: ¿sabes qué? Vas a ser rico porque vas a ser como Dios, como dioses. Yo te ofrezco verdadera riqueza. Y no nada más eso. No vas a tener ningún problema porque vas a ser exaltado. Te estoy ofreciendo un camino de exaltación. ¿Y qué recibió a cambio? Perdió todo lo que tenía y la muerte entró en él y se sintió desventurado. Y aquí está esta mujer diciendo: yo soy rica y aumentada en bienes. El Señor dice: no sabes lo que estás diciendo. Eres una desventurada, eres una cuitada. Pero ¿sabes qué? Yo tengo verdaderas riquezas. Alguien citaba el otro día: pero porque Él se humilló a lo sumo y descendió hasta lo más profundo, también el Padre lo exaltó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Y si tú vas a ser su esposa, ¿cuál crees que va a ser tu nombre? Va a ser su nombre sobre de ti. Vas a ser uno con Él y también te va a exaltar a lo sumo donde está el Padre y te va a decir: déjame presentarte, Padre, a mi esposa, que es tu hija, Padre mío. Tiene tu nombre, tiene mi nombre. Déjame mostrarte cómo ha sido transformada, cómo ha sido cambiada. Pero no puedes obtener eso si no estás dispuesto a descender. No le estoy hablando a niños espirituales este día. Estoy hablando a aquellos que han crecido y quieren ser la esposa de Jesucristo. ¿Vas a quedarte a la mitad del camino o vas a terminar tu jornada? ¿Vas a correr tu carrera, como decía Pablo? Bendito sea el nombre de Dios. Pero decía: pero si no cambias y sigues en tu misma condición tibia, ¿cuál va a ser tu recompensa? No una perla. Te voy a escupir de mi boca porque me da asco todo lo que te he dado de mí, y sigues en esta ignorancia y rebelión. Camino que ya no, a lo mejor el Señor ya terminó conmigo. No es Dios a quien estás oyendo. ¿Sabes lo que Él espera de ti al ir por estos canales? Que levantes tus alabanzas a Dios,
por un lado. Y por el otro lado, que levantes tu voz como trompeta y empieces a testificar la verdad y decir: no, mi Salvador vive, y cuando termine de ser probado voy a salir como el oro reluciente, refinado. El Señor está quitando la escoria de mí. El Señor no ha terminado conmigo. Voy en descenso hasta encontrarme con su gracia. He sido llamado y privilegiado a estar en este ejército, en este camino militar, donde Él camina como un soldado y yo voy detrás de Él. Señor, y caminaré contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos, por favor. Déjenme ver dónde hay tantas avenidas. Vamos a Lucas capítulo 16, conocemos bien la historia del rico y Lázaro, pero corramos a Lucas capítulo 16. Probablemente me quede nada más encuitado porque no va a dar tiempo de más, pero gracias a Dios por lo menos si podemos aprender esto. Voy a empezar a leer yo, voy a ir haciendo comentarios. Versículo 22. No voy a empezar desde el, buena medida, empecemos en el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, díganme por favor, ¿quién se viste de púrpura? Un rey. Este hombre tenía una realeza. Ahora díganme, ¿quién se viste de lino fino? Era un sacerdote. Este hombre no era cualquier persona. Dios lo había enriquecido con un ministerio como rey y sacerdote. No era profeta, pero era rey y sacerdote. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. El infierno está hecho de esta manera, está hecho de esta manera. Aquí hay un golfo o una división, y aquí estaba el paraíso. Está el paraíso. Y de este lado está el infierno. Y aquí está la muerte, Tejón. Y este hombre rico descendió al infierno y Lázaro vino al paraíso. Y aquí estaba Abraham también con él. En ese entonces, como saben, había un paraíso porque Jesús todavía no ponía su sangre sobre el altar de Dios y nadie podía ir a la presencia de Dios. Todavía ese puente no existía. Pero por eso le dijo al malhechor: esta noche estarás conmigo en el paraíso, porque Jesús iba a descender. Y este malhechor terminó aquí en el paraíso y Jesús vino aquí al infierno. Pero podían verse el uno al otro, pero no pueden pasar. Y este hombre rico empezó a descender al infierno donde Jesús fue, y empezó, en su vida había sido un ignorante, había sido un rebelde en contra de la voluntad de Dios, el que debía saber más como un sacerdote y como rey. Debía haber sabido, pero no obedeció. Y vamos a ver 8 errores que cometió estando en el infierno. ¿Qué es lo primero que nos dice? Levantó sus ojos. ¿A dónde los levantó? Al otro lado,
en el paraíso donde estaba Abraham, él debió haber levantado sus ojos al cielo y hablado con Dios y haberse arrepentido aún en el infierno. Pero él dijo: yo no voy a hablar con Dios, voy a hablar con el que está en el otro lado del paraíso. Hermano mío, cuando estás en este lugar de aflicción en el infierno donde el Señor te empieza a llevar, ¿sabes cuál es el primer pecado que cometes? Que cometemos es empezar a levantar nuestros ojos a la criatura en lugar de al Creador. Corres con todo mundo a contarles tus problemas y tus dolores, en lugar de correr con el Señor y decirle: Señor, tú sabes mi condición. Pones tus ojos buscando que alguien alivie tu dolor, que alguien te resuelva tu situación. Empiezas a buscar a la criatura, pero no al Creador. Y Dios te lleva por esas experiencias del infierno para enseñarte a poner tus ojos en Él y solamente en Él, en nadie más. Y luego vemos que la segunda cosa que dijo, que hizo, empezó, se murió y estando en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Ahora, el infierno no es para el cuerpo, el infierno es para el alma. Así que no podía estarse refiriendo a agua natural que estuviera pidiendo. Y no era una llama natural la que lo estaba quemando. No era otra cosa más que el amor de Dios que enciende el infierno, cosa que él siempre había desechado y desestimado y odiado. Dios te castiga con lo mismo que pecas. Él pecó contra el amor ardiente de Dios y cosechó el amor ardiente de Dios en el infierno. Pero ¿qué dijo? Clamó, lloró, gritó. ¿Y a quién le clamó y a quién le gritó? A la criatura. No nada más puso sus ojos en la criatura, pero empezó a pedir ayuda a la criatura. Segundo error. Hermano, júzgate tú mismo. ¿Qué es lo que has hecho todo este tiempo? Y por un lado dices: soy rico y aumentado en bienes y no tengo necesidad de nada, y no te has dado cuenta de lo cuitado que eres, buscando la ayuda humana, la ayuda de la criatura. La siguiente cosa dice: y empezó a dar voces, utilizó lo que tenía de vida en su alma, desgastándola en la criatura. Lo que tenía de Dios lo utilizó buscando otra vez a la criatura, desperdiciando su voz en lugar de subirla al cielo y empezar a clamar misericordia. Y este clamor significa un grito con todas tus fuerzas. Y gritó: Padre Abraham, ayúdame. En lugar de gritar de la misma manera. Es la misma palabra cuando Jesús estuvo en el infierno y dice que cumplidos 3 días en el infierno y habiendo cumplido la voluntad de su Padre, entonces clamó, gritó: ¡Padre! Y el sonido entró por los 2 oídos del Padre y dijo: voy por mi hijo. Y hermano mío, cuando estás en el infierno, deja de gritarle a la criatura, hazlo a voluntad de Dios. Y entonces empieza a decir: Padre, necesito tu ayuda, Padre. Pero quieres el consuelo humano, quieres la ayuda humana y no te van a poder ayudar porque ellos están en la misma condición pobre, cuitada, miserable, ciega y desnuda. Bendito sea Dios. Luego decía la hermana: ¿qué es lo siguiente que hizo? Quería la ayuda de Lázaro. Aquí está un hombre
que no era el dueño del lugar, era un invitado a este lugar, y quería que Lázaro brincara de este golfo al otro. Quería que aquel a quien nunca le hizo caso fuera el que hiciera algo por él. Otra vez, criatura. Dice la hermana, llamó al hijo equivocado porque le dijo, Padre Abraham. Entonces estaba diciendo, tú eres nuestro padre, eres mi padre y eres el padre de Lázaro. Por lo tanto, Lázaro es mi hermano. Pero en la vida nunca lo reconoció como hermano. Y ese es el siguiente punto que decía la hermana. Nunca lo quiso reconocer como hermano hasta que estaba en aprietos. ¿Y sabes qué? Se te olvida que tienes hermanos y hermanas aquí y los desconoces como hermanos en tu enojo porque te sientes resentido por algo. Alguien te hizo algo o no hizo algo. Y dices, yo no tengo nada que ver contigo, yo no quiero saber nada contigo. Entiendes que estás en el mismo camino militar y que nos necesitamos los unos a los otros. Y que no vas a poder caminar en el camino lleno de resentimiento y de odio. El Señor no te va a permitir entrar por la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo te ha perdonado Dios? ¿Con cuentagotas? ¿A veces? Entonces, ¿por qué tú haces eso con tu hermano? Lázaro rogaba por un pedazo de pan y el hombre rico ni siquiera le daba esas migajas. No volteó a verlo, no dijo, este es mi hermano, tiene necesidad. Y hermano mío, ve a tu alrededor y ve la necesidad de las almas. Tiene necesidad de Cristo. ¿Cuánto te preocupas de ellos? ¿Cuánto realmente quieres de salir y compartir a Jesucristo y decirle, ¿sabes qué? No te sientas desesperado. Hay alguien que murió por ti y que te puede salvar de tus pecados. Pero a él nunca le interesó Lázaro, nunca lo reconoció como hermano. ¿Cuál es la siguiente cosa? Dice, clamó por ayuda al lugar equivocado, al otro lado de donde no podía venir socorro. El lugar equivocado no te va a producir fruto. Si tú tienes hambre y te vas a la farmacia, no creo que encuentres mucha comida que te agrade. Y si estás enfermo y te metes a un restaurante, no creo que encuentres lo que necesitas para tus dolores. Necesitas ir al lugar correcto. ¿Sabes cuál es el lugar correcto? La cruz de Jesucristo, a los pies de la cruz. Ese es el único lugar donde vas a encontrar la ayuda necesaria. Decía la hermana, descendemos como un bebé al infierno y no sabemos cómo comportarnos, cómo actuar. El hombre rico se estaba comportando como un niño llorando. Ay, es que sufro, pobrecito de mí. ¿Alguna vez has dicho eso en tu vida? Deja de comportarte como un niño. El apóstol Pablo dijo, cuando dejé de ser niño, dejé las cosas de niño, dejé de comportarme como niño, dejé de hablar como niño, dejé de comer como niño. Luego dice la hermana, se dan cuenta que también desplegó el mismo comportamiento rebelde, insultando a Dios en el proceso, al Hijo de Dios. En lugar de pedir ayuda al Hijo de Dios, se la fue a pedir a Abraham. Fue un insulto al Hijo de Dios. Y decía la hermana, si tú insultas al Hijo de Dios, ¿sabes cuál es la recompensa? El fuego del infierno. ¿Y sabes cuál es la recompensa si insultas al Padre? El fuego del lago de fuego. Y decía, ¿y sabes cuáles son los insultos al Padre? Los insultos al Hijo. Y los insultos al Hijo son los que haces contra el Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice en el versículo aquí 24, dice, empero él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí.
Abraham no podía tener misericordia por él, solamente Dios podía tener misericordia de él. Abraham no era la causa, no era el efecto de donde él estaba. Y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. ¿Sabes qué? Manda a Lázaro que venga para acá, que brinque de este otro lado y que me traiga una gota de agua de la palabra de Dios. La misma palabra que él como sacerdote nunca se preocupó de buscar y estudiar y crecer en ella, pero ahora en el infierno rogaba por una gota de la palabra de Dios que le diera descanso a su alma atribulada. Hermano mío, ahorita es el tiempo que tú tienes para comer de la palabra de Dios, de beber de sus aguas, no después. Tú no sabes cuándo. Conozco gente que de repente queda enferma, ciega, por ejemplo, y no puede volver a leer las escrituras. Y me dicen, ojalá cuando tenía mis ojos hubiera pasado más tiempo estudiando la palabra de Dios. Gente que no tiene piernas y no puede ir a la casa de Dios. Hermano mío, tú estás completo en la medida que sea. No desperdicies la vida. Y decía la hermana, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1? No te asombres cuando vengan las pruebas, esas pruebas de fuego. No es algo anormal, no es algo que no sepas ni por qué. El enemigo te dice que Dios ya no te quiere. No lo tengas como algo raro. Es parte del camino para que puedas crecer en ello. Y una vez que pasas por la prueba, tienes más paciencia, tienes más fe, tienes más amor. De manera que no lo consideres como algo extraño. Le decía a alguien ayer, creo que se los he dicho, cuando nos metemos en problemas, ¿qué es lo primero que le pedimos a Dios? Ten misericordia de mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entrad confiadamente al trono de la gracia para que alcancéis misericordia y ayuda oportuna para el oportuno socorro. No pidas misericordia, busca gracia, busca gratitud en este túnel y empieza a decirle: Señor, te doy gracias por donde me tienes, porque me estás dando una oportunidad de alcanzar algo más en ti, una perla más, un pedazo más de este vestido. Gracias por el privilegio. Y entonces Él te va a mandar ayuda. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice, pidió que Lázaro le diera alivio. Y eso está conectado con el siguiente punto también. Quería que Lázaro lo ayudara. ¿Y saben lo que quería que hiciera? Que cruzara del otro lado, que viniera del paraíso y se fuera al infierno, para que también Lázaro tuviera que vivir ahí en el infierno con él y dándole el agua. No le importó que su hermano tuviera que sufrir con tal de que él encontrara descanso. Y hermanos míos, no consideramos a la otra persona. Cuando pedimos algo, cuando queremos algo, no nos importa si la otra persona va a sufrir daño económico, tiempo, lo que sea. Yo quiero lo que yo quiero y quiero que me lo des. Esa era la actitud del hombre rico en el infierno. Y esa es la actitud de la esposa de la iglesia de la Odisea, que dice: soy rica, aumentada en bienes y no tengo necesidad de nada. Yo soy primero. Decía la hermana, este hombre rico era un cuitado en el infierno, un desventurado, alguien que no tiene un fin bueno, una razón buena. No tenía ya nada, completamente desposeído. Y nos da este ejemplo para mostrarnos lo que esta iglesia de la Odisea era: una cuitada y miserable. Isaías 58, por favor. Y hermano mío, puedes alabar a Dios o no, eso es asunto tuyo, pero te estoy diciendo la verdad. Versículo 5. Les voy a pedir que ustedes lo lean fuerte. Pongan atención a lo que están leyendo.
al versículo 11. Bueno, al 12. ¿Listos? Es tal el ayuno que yo escogí. No es antes el ayuno que yo escogí no es que partas tu pan con el hambriento, entonces nacerá tu luz como el alba, e irá tu justicia delante de ti. Invocarás y oírte a Jehová. Heme aquí el extender el dedo y saciar es el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerta de riego. Y edificarán de los cimientos de generación y generación. ¿Sabes por qué el Señor te lleva por el camino que te lleva para que dejes de fingir que eres cristiano y empieces a hacerlo de veras, que seas un seguidor de Cristo, que dejes de apuntar con el dedo y acusar a tu hermano. ¿Sabes por qué te tiene en este camino? Para que puedas compartir al Señor y empieces con tu comportamiento, tus palabras, todo lo que tú eres, a enseñar quién es tu Salvador, que seas una luz. Y entonces la luz va a venir sobre de ti y va a engrosar tus huesos. Entonces Jehová te va a oír, y cada vez que clames a Él, Él va a escuchar y va a decirte: aquí estoy, hijo, no te he dejado, sigo delante de ti, sigo atrás de ti, sigo a un lado de ti, sigo del otro lado de ti. En ese día, todo lo que hiciste atrás, todos los desastres, todo el tiempo perdido va a ser restaurado. Tu camino va a ser renovado y vas a ser llamado un restaurador, porque junto con Jesucristo vas a ayudarlo en esta batalla contra el pecado, a restaurar las almas, a que regresen al Señor. Mientras tú caminas por el camino, vas a decir, como dice la esposa en Apocalipsis: ven. La esposa y el espíritu dicen: ven, vamos, vamos. Este es el camino. Para aquel que es un desventurado, que no sabe a dónde va, tú estás ahí diciendo: mira la luz de Jesús que está en mí. No me veas a mí, ve a Jesús. Este es el camino. Déjame darte un propósito. Déjame darte una realidad. En lugar de pretender: oh, es que yo ayuno, yo oro, yo esto, yo soy rico y aumentado en bienes y no tengo necesidad de nada. Es que yo he sido un pastor por tantos años. Es que yo he venido a esta iglesia desde que se fundó. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Has seguido a Cristo? ¿Estás en el camino? ¿Estás ayudando a alguien a caminar? En una ocasión le dije a un pastor que me dijo: es que yo tengo tantos años en el mensaje. Y le dije: hermano, esto no es American Express, que los años que tengas la tarjeta tienen un significado de beneficios. Es cuánto has seguido a Cristo. ¿Cuál es la realidad en tu vida? No me vengas cuántos años has caminado, cuántos años has caminado efectivamente con Cristo. ¿Eres como Él? ¿Cuánto de tu carne has crucificado? ¿O sigues jugando a ser cristiano? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya?
Así que Jesucristo bajó al infierno porque quería quitarnos esta actitud miserable, cuitada de nosotros, desventurada. Y luego bajó a la muerte. Pero lo primero que quiere sanar, gracias a Dios, es tu boca. ¿Y sabes con qué pecas más? Con tu boca. Porque no estás dando un testimonio verdadero de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No estás diciendo la verdad, en lugar de decir: es que el camino es demasiado difícil y estoy cansado de él. O la tierra está llena de gigantes y yo no puedo vencerlas. Es tiempo de que te pares y digas la verdad como un soldado: mi capitán ha ganado batallas y seguirá ganándolas. Yo estoy con el que ha vencido el poder del pecado y de la muerte, y yo sigo al Cordero, quien me va a llevar a casa de mi Padre. Él lo prometió y Él lo va a hacer, y yo lo voy a testificar con toda mi fuerza, con todo mi ser. No me importa lo que nadie más diga, lo que nadie más quiera. Yo voy por el camino. Él es el camino, Él ha indicado el camino, y lo camino con gozo y gratitud. Y decía la hermana Graciela: estoy convencida de que cuando Jesús vino a esta tierra, todo su caminar siempre fue una danza de alabanza y gratitud a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gracias por permitirme estar con ustedes. Dios los bendiga. Pónganse de pie y alaben el nombre de Dios. Denle la gloria y la honra. Si viste algo, exprésale tu gratitud, porque te viene y te dice: tienes un problema, eres rica, aumentada en bienes, y crees que no tienes necesidad de nada, pero hoy me necesitas a mí. Búscame a mí, clámame a mí. Entrégate a mí. Pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él es tu delicia, Él es tu delicia. Gracias. Aleluya. Aleluya. Alguien puede decirle al Señor gracias. Alguien puede levantar su voz y en lugar de quejarnos, decirle gracias. Alguien puede decirle al Señor: voy a alabar tu nombre. No necesito vivir en un infierno. No voy a usar mi boca, Ramasaya. Te voy a ver a ti, voy a hablar contigo, voy a pedir de ti misericordia. Dice la palabra que este hombre vestía de púrpura. ¿Sabes cuánto costaba un gramo de púrpura? Un gramo de púrpura sería el equivalente ahora a más de $3,500. Un solo gramo de púrpura. Y la púrpura la obtenían de Tiro, de donde estaba ese rey de Tiro. Y la púrpura era obtenida de un molusco que estaba en las profundidades de la mar. Así que este hombre sabía de las profundidades. Sabía de las profundidades. Un gramo. Y toda su vestimenta era púrpura. ¿Y de qué le sirvió? Yo creo que Dios nos ha hablado de una manera fuerte el día de hoy. Él pagó el precio por tu infierno, por tu soberbia. Él pagó el precio. Era rey, era sacerdote, tenía lino. Tú eres un pueblo de reyes y sacerdotes. Tú eres parte de ese reino de reyes y sacerdotes. Porque entonces vivimos en infiernos.
Porque dejamos que nuestra boca hable, y en lugar de utilizar el aliento que es de Dios y para Dios, maldecimos, gritamos, nos quejamos. Yo quiero que busques un lugar hoy y le digas al Señor: perdóname, ese infierno era mío, y tú bajaste, Señor Dios, en mi lugar. Yo lo merecía. Soy yo. Soy yo, aquel que tú viste con amor en la cruz del Calvario. Soy yo, la causa por el cual tú gritaste: Padre, perdónalos. No saben, pero aquí estoy yo como cordero para pagar el precio, y yo lo pago. Ven al frente, ven a los pies de Cristo y dile: yo soy cuitado. Ven, ¿qué te detiene? Ven, ven a los pies de Él. Ven y dile: aquí está mi boca. Dice la palabra que cuán grandes fuegos enciende una sola lengua. Y Santiago dice que esta lengua destruye. Tú vas a cosechar lo que tú siembras. Deja de herir. Pastor, ten cuidado con tu hablar. Pastor, ten cuidado al señalar. Ten cuidado. Ten cuidado, hermano, al juzgar. Ten cuidado al crear un infierno en tu propia casa con tu boca. Y no mires a la criatura, levanta tu voz y dile: déjame verte a ti, Señor. Déjame alzar mis ojos a lo alto, de donde vendrá mi socorro. Déjame alzar mis ojos. Hoy tengo aliento, hoy tengo vida. Dame de las aguas de tu nombre, muerte y vida. Roca fluye, roca, para Masaya. Fuente eterna brota y sacia la sed de mi alma. Sacia la sed que hay en mi tierra.